Bueno, presenté brevemente, obviamente, último libro de Ernesto Sinatra, psicoanalista, que es como una radiografía, ¿no? También un poco del mundo contemporáneo, de este mundo que estamos viviendo, con un imperativo que a mí me interesó mucho como lo trata él, que es debes gozar. ¿Qué significa debes gozar, Ernesto? ¿Y qué significa la feminización del mundo? Fue una manera que intentamos seguir de situar la época. Nos parecía que para entender exactamente qué sucede en la experiencia clínica hoy día desde el psicoanálisis, es imprescindible estar advertidos de los rasgos que hacen al estado actual de la civilización. En ese punto hay todo un trabajo realizado desde hace muchos años, desde nuestra orientación, especialmente desde el año 97 hay un seminario que dicta Jacques Miller conjuntamente con Eric Laurent, que ha estado en este programa. 3 veces ya. Sí, y justamente allí acuñan el concepto de feminización del mundo para situar una de las características del estado actual de la civilización. Eso ya tiene 17 años, ese seminario, que permitía situar lo que después en los sucesivos tramos del desarrollo teórico conceptual de Miller y de Laurent han continuado emplazando respecto de qué hay hoy. Es en estas coordenadas que este libro es fruto de una investigación centrado absolutamente y desde la experiencia analítica, desde la clínica, desde lo que acontece en mi consultorio. Es decir, caída del padre, declinación de lo viril, feminización del mundo. Esa es exactamente, Osvaldo, y te agradezco la lectura, la secuencia, que es la que guía y es el centro exacto del libro. Primero partimos de lo que bien mencionabas, con el imperativo de gozar. Con lo cual, el siglo XXI, que para nosotros es el de la nueva época ya vislumbrado por Jacques Lacan, contraría el siglo anterior, el siglo XX, todavía tomado por la moral victoriana del está prohibido gozar. Claro, digamos que de Freud a Lacan sería, ¿no? Porque para Freud era, el siglo XX ha sido freudiano. Ahora el goce, tal como aparece aquí, tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con la satisfacción, hablo de tu libro, la satisfacción en detrimento del ideal, es decir, lo obligatorio es la satisfacción, no el ideal, ¿es así? Es un rasgo de la época, donde vemos claramente hasta qué punto el ideal ha sido tragado por lo que llamamos la satisfacción, el plus de gozar, es decir, el goce propiamente dicho. Y esto que parece alguna formulación teórica se comprueba teóricamente solamente al encender, por ejemplo, el espectáculo del mundo en la pantalla televisiva. Claro, en tu libro hablas de televisión, yo agregaría una serie que es Breaking Bad, ¿no? donde el tema de la adicción es muy fuerte, pero la adicción es para producir una satisfacción inmediata, ¿no es cierto? Y hay una pregunta que vos te haces que es fantástica la pregunta, la tengo anotada, pero la sé de memoria. ¿Cómo será el amor en el siglo XXI? ¿Cómo será la intimidad en este siglo que estamos viviendo? Y esto está en tu libro. ¿Cómo podrías desarrollarlo? Por empezar, las adicciones son paradigmáticas de un modo de satisfacción de la época. ¿Por qué? Por el circuito de satisfacción, de goce inmediato, acontecido en el propio cuerpo, prescindiendo del partener en principio. Aunque pueda estar el partener en juego, no se trata de un compromiso real en relación con el otro, sino de un poner fuera de escena al otro y encontrar, insuflarse, colocarse por un cortocircuito de goce en el cuerpo una satisfacción inmediata. En ese sentido, el goce autoerótico que porta los así llamados toxicómanos, los así llamados adictos, son paradigmáticos del estado actual de la civilización, donde la función de lo inmediato. ¿Y el cuerpo? Eso va directamente a... También trabajas el cuerpo en el libro, ¿no? Las modificaciones en el cuerpo.
los tatuajes, las distintas operaciones a las que se somete al cuerpo, para mantener, yo no diría un ideal, yo diría una forma absurda. Por ejemplo, la eterna juventud, ¿no? La eterna juventud. Modificar el cuerpo tal como se supone que hay otro que desea que ese cuerpo sea así. Estamos en una época de ciencia ficción que verdaderamente fue anticipada y no creíamos que podría realizarse. Las tecnociencias aliadas con el mercado llegan a un estado actual de tal desarrollo que desde las técnicas quirúrgicas, con las implantaciones en el cuerpo, hasta de elementos que modifican la identidad sexual, hasta en el otro extremo, las cirugías que transforman la identidad desde el punto de vista estético, son una impronta de las transformaciones en la intimidad que se producen en esta alianza entre el mercado y las tecnociencias, cuyas consecuencias debemos tener en cuenta, ¿verdad? Hay un punto que hasta es divertido en tu libro, cerca del final, cuando hablas de teleadictos, también hablas de ludoadictos y de sexoadictos, sí. Analizás un programa de televisión. Esto es fantástico, porque además es cierto todo lo que contás, cómo entra la persona, se pelea, lo insulta, cómo la conductora finge que trata de separarlos cuando sabemos que no trata de separar nada, le conviene que se peleen y se maten, ¿no? Pero hay una adicción también a la televisión, al juego y al sexo, decís vos, ¿no? Sí, hay algo que me llamó mucho la atención en un programa televisivo que lo relato en el libro, que era justamente el programa Agrandaditos, donde alguna niña es invitada para encontrarse con sus ídolos. Lo que acontece es que en el momento ella había pedido estar frente a esos ídolos, y cuando están en el set televisivo, como ahora nosotros, frente al animador, lo que ella siempre había pedido, llama al animador para que estén ahí directamente, esos ídolos frente a la niña, y la niña dice, no quiero. No quiero lo que ella había pedido, y se larga a llorar. Cortan el programa, salen de escena, nadie sabe qué hacer, y vuelven. ¿Qué había sucedido? Insisten otra vez en el segundo plano, vuelve la niña, y la niña dice, no insistan más, porque si siguen insistiendo, no me van a ver más y voy a desenchufar el televisor. Es decir, ahí se me puso en claro a una cuestión que es muy difícil en su formulación. Lo fue para mí de un concepto de Jacques Lacan, cuando dice que el mundo es omnivoyeur, que el mundo nos mira. Ahí me di cuenta que es la pantalla de la televisión la que nos mira a nosotros. No miramos la televisión necesariamente, somos chupados por esa imagen que nos está mirando y que determina nuestros modos de vida. Es notable como, por ejemplo, los chicos de hoy hablan el idioma neutro de las series de televisión. De la globalización. Cuando hablamos de la caída del nombre del padre, una de las consecuencias que van de la cosquilla a la parrilla, dando cuenta de lo que es el goce. Qué frase de Lacan estupenda esa, qué frase estupenda. Me encantó siempre. Dice que va de la cosquilla a la parrilla y agrega, eso también es el goce. Eso es el goce, esa es la mejor definición de goce que hay. Cuando alguien dice, ¿el goce qué es? Para explicar a los que no conocen, es algo que tiene que ver con el principio del placer, con el más allá del principio del placer, con la pulsión de vida, con la pulsión de muerte, es todo eso. Lo que va de lo que produce cosquilla a la parrilla de los campos de concentración en Auschwitz. Es decir, todo ese espectro es el que da cuenta de las satisfacciones. Y efectivamente, ¿cómo frenar hoy el imperio de la pulsión de muerte? Es el sujeto contra sí mismo, esto está en el libro. El hombre es el lobo del hombre, decía Hobbes, y lo retoma Freud. Pero hay que decir que algo que descubre el psicoanálisis es que no solo el hombre es el lobo del hombre, sino que el hombre es su propio lobo. Es decir, atenta uno contra sí mismo. No es solamente una cuestión de género. En el libro aparece el tema de los actos criminales porque sí. Para mí no tienen explicación, para vos tienen explicación, porque has escrito un libro, porque has pensado el tema, ¿no? De pronto un muchacho llega a un lugar y mata, ¿no? A los que están allí. Esto está dentro de todo esto que estás diciendo. El problema es que hay una pasión universal
que es la pasión por el sentido de los seres humanos, los que le hace construir religiones, encontrar modos de tener respuestas para aquietar la inseguridad ontológica existencial de su ser en el mundo. Frente a eso, hay algo que es el goce, que está exactamente exento del sentido. Y no se puede entender que haya un acto que en sí mismo no lleve ninguna significación, sino que solamente implique la satisfacción de hacer lo que se realiza performativamente en ese momento. Es goce y nada más que eso. El imperativo, hay que gozar, que marca la época, está determinado por un principio increíble que descubre el psicoanálisis con la pulsión de muerte. Y es que una satisfacción no piensa, no razona, puede llevar al exterminio. Y el mayor bien de una persona puede no tener absolutamente nada que ver con su bienestar, sino exactamente todo lo contrario. El máximo malestar ser enarbolado por uno como el bien supremo. Y ese es el problema, no solo de los estados cuando luchan por el bien común, sino además el campo de las adicciones da cuenta exactamente de ese problema. ¿Cómo se puede querer el bien del otro? Toxicomanía generalizada. Esa es una idea que desarrollé dando cuenta que lo que verdaderamente es adictivo es la satisfacción que hay en las acciones humanas. Hay algo de ese goce que está impregnado de cada accionar. Cada accionar humana participa, está encaminada y da cuenta de una satisfacción. Y eso es lo que impugna muchos tratados que intentan dar sentido y la orientación de lo que acontece. Cuando alguien mata porque mata, ya el lenguaje es traicionero. Mata porque mata, no mata porque mata, mata. La palabra allí, en su función realizativa, mata porque mata. Enuncia, hace lo que enuncia. Mato. No tengo una explicación de por qué lo hago. Otelo sí. Claro. Otelo sabe por qué. Bueno, toda la dramaturgia. Hamlet también sabe. Toda la dramaturgia en general está centrada en el sentido de los actos, en estos casos en el nombre del Padre, podemos así decir. También habría que decir que la deconstrucción actual también llega a la literatura y a las artes respecto de esta caída y declinación del Padre. Sinatra, impecable lo suyo, impecable, te puedo decir maestro ya, impecable. Por favor. Las nuevas adictas son los nuevos adictos, @. Muchas gracias. Gracias pero muchas gracias. Gran libro de Ernesto Sinatra, verdaderamente impecable, léalo, métase en los temas. Puede parecer por momentos a lo mejor que es difícil leerlo, ¿no? No. Si lo toma a campo traviesa, si piensa en lo que está diciendo, no es difícil. Es profundo, lo que no significa casi rompo la mesa, lo que no significa que sea difícil. Enseguida volvemos, está Norman Brisky, todo el elenco de una obra importante también en este momento en Buenos Aires y por supuesto más Antonio Berni. Esto es Otra Trama.